Damos la bienvenida al abogado Salim Saidán. Él es abogado, experto en Derecho Constitucional, catedrático de la Universidad Católica de Quito. Doctor Saidán, ayúdenos a dilucidar, a entender ese laberinto jurídico y esa crisis institucional que se ciernen sobre el municipio de Quito. ¿Cuál es la situación? Muy buen día, estimado Gustavo. Gracias por la invitación. Un saludo también a quienes nos ven a través de antena. Lo que yo podría decir de inicio es que la ciudadanía debe conocer que se presentó una acción de protección por parte de Jorge Yunda, impugnando el informe de la comisión de mesa. El que alegaba que se había conformado de mala manera la comisión de mesa porque la integraba Santiago Guarderas, que tenía un conflicto de intereses. Él consideraba que no estaba en capacidad de decidir imparcialmente, quien se había manifestado ya públicamente en favor de la remoción, que había anticipado criterio, y que él estaba interesado en ocupar el cargo de Junta. Lo que hizo eso es que, en primera instancia, la demanda de acción de protección sea concedida, ¿no? Se aceptó parcialmente la acción de protección y se dejó sin efectos jurídicos el informe de la comisión de mesa, ¿sí? Este informe de la comisión de mesa, ¿sí? Básicamente recomendaba la remoción al Consejo Metropolitano de Quito. Mientras tanto, Yunda, con respecto a la resolución de remoción, decidió consultar al Tribunal Contencioso Electoral, ¿sí? Es decir, hizo dos cosas la defensa jurídica de Yunda. Por un lado, presentó la acción de protección con respecto al informe de la comisión de mesa y con respecto a la resolución de remoción, consultó al Tribunal Contencioso Electoral, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que pasó? Presenta medidas cautelares, Yunda, ¿no? Después de un dudoso sorteo que está siendo investigado por el Consejo de la Judicatura, se decide conceder en primera instancia las medidas cautelares. Luego fueron revocadas, ¿sí? Y estaba pendiente la apelación de la Corte Provincial. La Corte Provincial sorprende a todos, porque resulta que la Corte Provincial de Justicia no se bajó solamente el informe de la comisión de mesa, sino que se baja todo el proceso de remoción. El acto de remoción del Consejo Metropolitano de Quito incluido, ¿no? Cosa curiosa, para nosotros los abogados ha resultado súper llamativo que se impugne una cosa y se resuelva sobre todo el proceso. Eso no se puede hacer. En derecho al menos no se puede hacer. Usted pide algo y en virtud de lo que usted pide, el juez le concede o no. En ¿Qué le este caso, sugiere? ¿Qué le dice a usted esa acción de la Corte Provincial? me daba mucho la atención. Yo creo que los dos jueces, ojalá que sean investigados, ojalá que se presente con fundamento alguna evidencia, no sé, tampoco es que hay que denunciar por denunciar. Los integrantes de la comisión de mesa han ido al Consejo de la Judicatura apresuradamente. Yo creo que tienen que ir con pruebas, con documentos, si es que tienen sospechas de que algo raro existió en la actuación de los jueces, ¿sí? ¿Qué filtro debe pasar esta decisión de la Corte Provincial? Eh, ¿El del Consejo de la Judicatura o eventualmente podría ser un caso para la Corte Constitucional? Sabe que este caso podría derivar en la Corte Constitucional, sin duda. Sin duda, la Corte Constitucional podría conocer el caso de dos maneras. Una es que la acción extraordinaria de protección sea presentada por los integrantes de la comisión de mesa, que perdieron el proceso de acción de protección, digamos, ¿sí? Y la otra opción es que la Corte de oficio, sin que le pida a nadie, ejerza su competencia de revisión y selección de la sentencia de la Corte Provincial. La puede revocar, la Corte Constitucional la puede revocar inclusive. Entonces creo yo que la Corte Constitucional tiene dos posibilidades de intervención. Si le presentan una acción extraordinaria o si decide revisar de oficio esta sentencia. Si hace lo segundo, la Corte Constitucional, eh, considero que tendría que revisar si es que la Corte Provincial falló contra norma expresa, ¿no? Y en este caso es obvio que falló contra norma expresa. El artículo 4, me parece que es numeral 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, y creo que es del artículo 130 del Código Orgánico de la Función Judicial,
señalan, contempla lo que se llama el ultra petita. En materia jurídica lo llamamos ultra petita. ¿Qué es el ultra petita? Que el juez no puede resolver más allá de lo pedido. Si en este caso se demandó a la comisión de mesa, se impugnó el informe de la comisión de mesa, no podían dejar sin efectos la resolución del Consejo Metropolitano de Quito, porque el Consejo no fue el demandado, fue demandada la comisión de mesa. Entonces, yo creo que hay clarísimos argumentos para que se deje sin efectos esta sentencia, ya sea por acción extraordinaria o a partir de esta competencia de la Corte Constitucional que le permite seleccionar y revisar los casos. Este Ahora, verdadero laberinto jurídico que se está dando allá en el municipio de Quito, eh, cada día va teniendo una visión, una lectura diferente. Tendríamos que hablar quizá de fotografías del momento, porque mañana seguramente la situación será otra. ¿Qué pasa en este momento, tal como están las cosas, con quien fuera ya alcalde de Quito, el señor Guarderas, con los concejales que fueron copartícipes en este proceso de decisiones, con la administración, funcionarios, unos nuevos, otros removidos del municipio de Quito? es complicadísima la situación de los servidores municipales, de las autoridades del municipio, porque están en incertidumbre, no saben qué hacer. Y de hecho por eso es que justamente están recurriendo a nosotros los abogados para buscar orientación. ¿Qué es lo que hacen? ¿A quién deben guardar, no sé, obediencia en cuanto a las disposiciones que dé? ¿Al doctor Guarderas o al doctor Yunda? ¿Quién es el alcalde? Hay algunos medios de comunicación inclusive que hablan de dos alcaldes. Yo creo que este momento, Santiago Guarderas debería ser considerado todavía como el alcalde de Quito, ¿sí? Y digo todavía porque en unos días la cosa va a cambiar. ¿Por qué razón? Porque recuerda usted, Gustavo, que los procesos no es que terminan con la sentencia. Frente a la sentencia existen, por ejemplo, recursos, el recurso de aclaración y ampliación, por ejemplo, que seguramente habrá sido interpuesto y una vez que sea resuelto, la sentencia está ejecutoriada y puede ser ejecutada, ¿sí? En materia relacionada con el derecho, siempre los abogados recordamos a nuestros clientes, ¿sí? Que una sentencia no puede ser ejecutada hasta que no esté ejecutoriada. Entonces, en este caso, cuando ya esté ejecutoriada, puede producir efectos la sentencia. Se apresuró Yunda, no sé si Ejecutoriada se dio que... significa también sentencia en firme. Exacto, exacto. ¿Sabe que se apresuró Yunda? Usted seguramente lo vio el viernes a las 5 de la ¿Cómo tarde no? tomando Pues posesión del en el despacho, despacho. con todo un despliegue mediático, cobertura, acompañamiento de simpatizantes, ya sabe cómo se manejan los políticos, ¿no? Al menos en la pandemia se olvidan de la pandemia, provocan aglomeraciones, ¿sí? Y pretenden vender a la ciudadanía la idea de que están siendo respaldados y están legitimados en el retorno al cargo de alcalde de Quito, en este caso de Yunda, ¿no? Sin embargo, el señor Yunda conoció la resolución, pero tiene que esperar a que se ejecutoríe, pues, porque se supone que ya cuando se resuelve el recurso de aclaración y ampliación podrá ser ejecutada la sentencia. Y lo propio pasó con Guarderas, ¿no? Guarderas ni bien conoció la revocatoria de las medidas cautelares, ya fue al despacho. Ambos se apresuraron, ambos se apresuraron. Entonces, en esta vergonzosa pugna de poder, en medio de esta pugna vergonzosa de poder, estamos los ciudadanos, que ¿Y vemos con mucho... qué opina la gente en Quito? Sabemos que es difícil hablar por el promedio, pero se puede hablar de un sentir general entre aquellos ciudadanos que les importa la suerte de la administración de la capital. repudio, rechazo, indignación, preocupación, porque resulta que tenemos un proyecto emblemático aquí en la ciudad, el Metro de Quito, que está demorando lo propio, lo que demoró también el tranvía en Cuenca, ¿no? Justamente por temas políticos, se posterga la solución de los graves problemas de la ciudad. Y en este caso, un proyecto emblemático que está bastante avanzado no puede concluir justamente por estas pugnas. Se nombra una gerente, renuncia a la gerente, se le pide la renuncia a la siguiente, y así estamos con este entramado jurídico que indigna a la ciudadanía. La ciudadanía también está cansada. Yo creo que hay un hastío ciudadano frente a esta vergonzosa pugna. Yo creo que si este momento hace una encuesta en la ciudad de Quito,
sin duda el repudio y el rechazo a Guarderas y a Yunda va a ser enorme. Yo creo que ningún ciudadano... Salió la gente a las calles este fin de semana. Sí, va a haber una medición de fuerzas también en las calles. Y yo creo que ahí no está la salida. La salida tiene que darla la Corte Constitucional. ¿Sabe quién también, Gustavo? Creo yo que el Tribunal Contencioso Electoral. Porque el Tribunal Contencioso Electoral, no se olvide que emitió un fallo en contra de Yunda. Señaló que su consulta sobre el acto de remoción no presenta ningún tipo de irregularidad en cuanto al procedimiento, ¿sí? Y por lo tanto, esa sentencia tiene que ser cumplida. ¿Qué es lo que ha hecho el Tribunal Contencioso Electoral? Expidió la sentencia y se olvidó de hacerla cumplir, pues. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora? Sancionar, de ser el caso Ayunda, por no acatar el fallo del Tribunal Contencioso Electoral. Y ahí es cuando vamos a tener un posible cambio en este complicado asunto, ¿no? Puede ser que en los próximos días el Tribunal Contencioso Electoral decida hacer cumplir su fallo, imponga alguna sanción a Yunda y de algún modo este tema tome un giro a favor de Guarderas, ¿sí? O esperemos que también el Consejo de la Judicatura avance en las investigaciones sobre supuestas irregularidades en el sorteo de estas causas constitucionales ingresadas por Yunda. Porque no se olvide que se decía que podían existir irregularidades que están siendo investigadas por el Consejo de la Judicatura, y si se llega a determinar que hubo irregularidades, se anula todo el proceso. Y de esa manera, pues obviamente se tendría que repetir lo actuado, ¿no? Entonces, hay tres escenarios, Gustavo. Uno, que el Tribunal Contencioso Electoral haga cumplir su sentencia. Otro, que el Consejo de la Judicatura pueda terminar la investigación, determinar responsabilidades e irregularidades y anular, y luego de eso obviamente se tendría que anular el proceso, ¿no? Luego de que el Consejo en su ámbito determine irregularidades. Se ¿Qué tendría que papel pueden judicialmente... jugar las calles en todo esto, esas manifestaciones públicas, esos llamados de atención que se han hecho a través de comunicados por parte de algunos gremios, esos pronunciamientos de algunas organizaciones ciudadanas? Sí, yo creo que los colectivos ciudadanos están entrando también en el juego de los dos políticos en disputa, Gustavo. Yo no veo muchos ciudadanos espontáneos, les soy muy franco, movilizándose. La gente está mirando con indignación este espectáculo, pero yo creo que el ciudadano espontáneamente no está saliendo a protestar. Lo que están saliendo a protestar son los simpatizantes del uno y del otro, de Guarderas y de Yunda, ¿sí? Revisa un poquito más, por ejemplo, a mí me llama la atención la participación de esta señorita Jessica Jaramillo, del señor Andrés Castillo. Me parece que ambos están entrando en el juego político, tienen intereses electorales, ¿sí? Y obviamente están buscando plataformas, ¿sí? Plataformas. A mí me causa mucho malestar ver que inclusive se toma el nombre de la ciudadanía justamente para manifestarse a favor de Yunda y a favor de Guarderas, cuando la ciudadanía, y yo creo que mayoritariamente, yo estoy seguro, rechaza a ambos y pide que ya se resuelva de una vez por todas este problema jurídico, ¿sí? Y político, para que de una vez por todas haya estabilidad en el municipio de Quito y haya adecuada y pronta respuesta a los problemas de la ciudad. Tomar ese camino que sería legítimo de proponer una revocatoria del mandato, tal como están las cosas, constituiría una especie de saludo a la bandera. Yo creo que es importante que ese proceso de revocatoria de mandato inicie. Me parece que hace rato tenía que acudirse a ese mecanismo. Ya se advertía que el proceso de remoción no era la mejor salida, porque sí a politizar demasiado. Yo creo que ahora, si se expresa en las urnas el ciudadano común, que no es ni afín ni a Guarderas ni a Yunda, va a ser distinto el desenlace. Creo yo que ahí sí, seguramente se pronunciará la ciudadanía en torno a si quiere o no que se mantenga en el poder el señor Yunda. Y Y las yo creo que consideraciones con respecto al tiempo que este proceso tomaría. claro, hasta recoger las firmas, que se verifique la autenticidad de las firmas en el CNE, se entreguen los formularios, todo ese trámite seguramente demorará.
y quién sabe ya nos llegue el último año del periodo y ya no se pueda llevar a cabo. Entonces, sin duda, estamos, yo creo que frente a una acción que tiene que concretarse ya. Si es que definitivamente la gente interesada en revocar el mandato de Yunda quiere hacerlo, que lo haga ya. Lo tenía que haber hecho hace rato, ¿sí? Inclusive yo me anticipo a advertir que se le va a revocar el mandato. Recuerda lo que pasó en Loja con José Bolívar Castillo. Él tenía un voto duro del 20-25%. Yunda tuvo 21%, me parece, con ese porcentaje llegó. Así que yo creo que sería un hecho la revocatoria del mandato. Es muy fácil revocar el mandato de una autoridad que llegó con muy bajo porcentaje. Entonces, creo yo que esa puede ser la salida democrática, ciudadana, pero esperemos no se contamine, porque ya vemos a precandidatos que están moviéndose simplemente con intereses electorales. Y eso es lamentable, porque los ciudadanos somos los que necesitamos expresarnos, no los famosos representantes de la ciudad que le hacen el juego a Yunda o a Guarderas. Aquí hay una vergonzosa pugna de poder. ¿Qué reflexiones sobre ese megaconcepto del debido proceso deja esto aquí en Ecuador y con el marco legal que se tiene, doctor Saidán? Sabe que la desconfianza en la justicia es enorme, y ese es el otro problema, ¿no? Que en este caso han recurrido a mecanismos de la justicia constitucional, ha activado acciones constitucionales, ¿sí? Y han pretendido interferir en las acciones de la justicia, de ambos lados, el grupo de Guarderas, el grupo de Yunda, han tenido unas actuaciones totalmente desatinadas. Mire esto de recibir la notificación de la sentencia de la Corte Provincial y visitar a la presidenta del Consejo de la Judicatura y pedir que se grabe la reunión. Es una vergüenza, es una grotesca interferencia en la justicia. A mí tampoco me gustó la sentencia, pero la manera de reclamar es presentando acciones, recursos, no acudiendo al órgano administrativo disciplinario que no tiene nada que ver con la actividad jurisdiccional. Pues. El Consejo de la Judicatura no les puede decir cómo tienen que fallar los jueces. Entonces, el problema es que hay pésimos precedentes en cuanto a la violación al debido proceso. Hay pésimos precedentes también en torno a acciones que nos hacen desconfiar de la justicia. Y yo creo que de esto va a salir mal parado el municipio de Quito y la administración de justicia, porque finalmente el ciudadano lo que mira es una pugna de poder en donde todo vale y donde cada semana cambian las cosas. Una semana es de alcalde el uno, la otra semana es del otro. En una semana se habla de 2 alcaldes, en la próxima semana, ¿qué vendrá? O en esta semana entrante, ¿qué tendremos que presenciar, expectar los ciudadanos que repudiamos a los jueces corruptos, que repudiamos a las autoridades con ambición desmedida de poder y que sobre todo pedimos que cumplan con su trabajo porque fueron designados, electos justamente para eso? Por ejemplo, en el caso del alcalde, para administrar la ciudad, para resolver los problemas de la ciudad, y en el caso de los jueces, para administrar justicia fueron designados. Ninguno de los dos actores están cumpliendo con su trabajo, ni los jueces ni las autoridades locales. Más allá de estas situaciones que por lo variables podrían ser calificadas como coyunturales, todo lo que se está dando en decisiones jurídicas, en decisiones de jueces o de tribunales, dejan en duda de qué es lo que va a suceder allí en el plazo corto, pero mirando en el largo plazo, ¿qué piensa usted, abogado Saidán, puede ser el futuro de Jorge Yunda en lo político y también en su situación en el largo plazo con la justicia ecuatoriana? En este caso yo creo que salió fortalecido Jorge Yunda. Lastimosamente salió fortalecido. Una autoridad con poquísima legitimidad, ¿sí? Por todo lo que se ha revelado en los últimos meses, ¿sí? Y por una inacción, más que nada por la inacción, más allá de los chats del hijo y demás cuestiones que están investigándose en la justicia penal, yo creo que lo más grave de todo esto es la inacción. El señor Yunda se ha dedicado su tiempo a defenderse y el señor Guarderas a pretender reemplazarlo. Ninguno de los dos
se ha dedicado a gobernar la ciudad, a administrar la ciudad. Entonces, a corto plazo yo creo que Jorge Yunda podría ser sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral, ¿sí? Podría ser sancionado. Inclusive algunos sectores hablan de una posible destitución por parte del Tribunal Contencioso Electoral por haber incumplido una sentencia. Pero más allá de eso, yo creo que hay dos sentencias contradictorias. La del Tribunal Contencioso Electoral que dice no hay irregularidad en el procedimiento de remoción. Y la de la Corte Provincial que dice hubo violación de derechos cuando no se pronunciaron sobre el pedido de recusación a Guarderas en la comisión de mesa, ¿sí? Entonces, frente a estas dos sentencias, yo creo que la Corte Constitucional es el único organismo que definitivamente, con contundencia, podría dirimir estas dos sentencias contradictorias a través de la selección de esta sentencia de la Corte Provincial y la eventual revocatoria de esa sentencia. Porque si no vamos a estar, por ejemplo, en el caso de las irregularidades del Consejo de la Judicatura, si las determina, vamos a tener que repetir todo lo actuado, se tendría que convocar nuevamente audiencia, se tendría que presentar nuevamente los alegatos, y eso va a tardar más. Yo creo que una salida rápida y contundente sería que la Corte Constitucional se pronuncie. Ojalá, porque si no, vamos a tener esta incertidumbre que obviamente está agravada por parte de ciertos actores que también están hablando equivocadamente que tenemos dos alcaldes. Nos gusta o no, en pocos días el alcalde será Yunda, dejará de ser Guarderas, ¿sí? Pero tendremos obviamente dos sentencias que no sabemos cuál va a prevalecer. Y sobre todo, no sé si usted también conocía, Gustavo, tenemos dos convocatorias a sesiones del Consejo Municipal. Yunda y Guarderas han convocado por separado a sesión del Consejo Municipal. Entonces, increíble. Esperemos el capítulo de mañana, doctor Saidán. Gracias por habernos acompañado. Así es, muchísimas gracias, mi estimado Gustavo. Un gusto estar en su programa. Gracias al doctor Salim Saidán. Él es abogado en Derecho Constitucional. Nos ha comentado sobre esta enredada situación jurídica, legal del municipio de Quito. Nos vamos a una breve pausa.